Vamos avanzando ya en la carta de Corintios, estamos llegando ya casi al final de la primera carta. Vamos dejando atrás ya el tema de los dones y otros problemas que habían surgido, ¿verdad?, en aquella iglesia, y vamos a dar comienzo al estudio del capítulo 15 de Primera de Corintios. Pero antes quería darles una idea, expresarles una idea. ¿No es una tremenda bendición venir a la iglesia? En la iglesia es uno posiblemente de los únicos lugares que se habla de la muerte. Es una tremenda bendición la iglesia. Mire, usted va a un supermercado, ¿usted escucha hablar de la muerte? No, ni aún en las clínicas y en los hospitales, que la gente tiene un pie aquí y un pie allá, ahí tampoco se habla de la muerte. No, señor. Pensamos, ¿verdad?, que este tema es fenétrico, es tétrico, no se habla de él. Sin embargo, es la realidad de todos. Y el capítulo 15 de Corintios está dedicado a tratar el tema de la resurrección, lo cual nos pone frente a la muerte, pero viéndola de otro punto de vista, con un punto de vista más esperanzado. Fíjense que hoy tengo una larga introducción al capítulo en sí, pero son cosas muy básicas y muy importantes que tenemos que tratar antes de entrar al tema. Pero a mí no me gusta traer temas sin por lo menos ver la escritura y tener un versículo de apoyo. Daniel 12, versículo 2. Daniel 12, versículo 2. Dice así, ¿ya lo tienen? Daniel 12, el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Okay. Claramente la doctrina de la resurrección es fundamental en la fe cristiana. Sin la promesa de la resurrección, no solamente la vida perdiera sentido, sino nuestra fe también como cristianos perdiera todo sentido. ¿De qué nos vale ser religiosos si un día vamos a terminar como proponen los ateos, los materialistas, los evolucionistas? Un día terminamos en el polvo de la tierra y siendo parte del ecosistema del planeta. No tiene sentido ser religioso sin una esperanza de la resurrección. Por eso yo les quiero hablar un poco acerca de lo que propone el que no cree en la resurrección, el que no tiene la fe en Cristo. ¿Qué es lo que propone el que piensa de esa manera? Que dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bueno, los que niegan a Dios no solamente niegan a Dios, también tienen que negar la resurrección y otros aspectos de la fe cristiana, pero vamos a descartarlos, vamos a desenmascararlos y presentarlos como absurdos, porque eso nos va a ayudar mucho más a nosotros a apreciar y valorizar la esperanza que nosotros tenemos en la resurrección, en la fe cristiana. Según el materialista, todo se inició con un átomo. Para ellos, todo se inició con un átomo. Yo no sé si usted sabe qué es un átomo. Un átomo es un componente, un núcleo de una carga positiva formado por protones y neutrones. Y según ellos, estos átomos estaban originalmente en un movimiento que no era uniforme, más bien tendía a retirar unos átomos de otros, y así fue que comenzó este mundo. O sea, dada
la materia, que eran los átomos, la fuerza y el movimiento. Esas eran las tres cosas que se necesitaban para que resultara el mundo que conocemos hoy. Así lo propone, hermanos. Parece simple, pero es así. Quiere decir, para el materialista, en ese caso también el evolucionista o el ateo, la casualidad, la suerte, la necesidad fueron las leyes del desenvolvimiento de la materia hasta constituir el presente mundo ordenado. Fíjense, casualidad, suerte y necesidad. ¿Es esto una respuesta lógica a la ley de causa y efecto y a la ley, porque ahí son leyes de ciencia, que nada puede surgir de la nada? No es posible. Todavía hay preguntas sin respuesta, porque a estas personas que creen así, de esta manera, tenemos que preguntarle, ¿de dónde proceden estos átomos primitivos? ¿De dónde? ¿Okay? Si dicen que proceden de la materia que fue dada, hay que hacer otra pregunta. ¿Quién dio la materia? ¿Quién dio la materia? Y si no fue dada la materia, esos átomos no fueron dadas, implica que son eternos. Fíjense para que ustedes vean. Si la materia no fue dada, estaba ahí, implica que son eternos. Y si son eternos, ¿cómo fue que de buenas a primeras decidieron cambiar? Si son eternos. ¿Cómo es que de buenas a primeras decidieron empezarse a unir y en una explosión y resultar en el mundo en que vivimos? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que los motivó a hacer el cambio si eran eternos? Fíjense, si no son eternos y la materia fue dada, alguien la dio, ¿verdad? Y si son eternos, porque nadie la dio, ¿por qué de buenas a primeras se provoca un cambio en el tiempo infinito y resulta el universo en que vivimos? Eso sería darle una respuesta a la materia. Pero ¿y qué del hecho de la personalidad, que es otro de los hechos que tenemos que tener pendiente? ¿De dónde sale el espíritu? ¿De dónde sale la conciencia humana? Bueno, el materialista dice eso es producto de la materia. Es el cerebro obra en la mente y la mente en el cerebro. O sea, vienen a ser ideas de sensación. Por tanto, lo que usted es como persona es parte también de lo que es material. Por eso, para el materialista no hay cabida para la inmortalidad de la persona. Porque si lo que usted es como persona lo produce el cerebro, cuando el cerebro muere y se hace polvo, pues se acabó la persona. ¿No es cierto? ¿Okay? Entonces piensan de que ya uno termina ahí en la tumba, ha hecho polvo en la tierra y que no hay más nada. Usted no ve que la evolución es la responsable de la decadencia moral que hay en el mundo hoy día. Porque si para el hombre todo es materia, pues su propósito para vivir es lo material. Por eso se enfocan en el secularismo, por eso se enfocan en disfrutar la vida lo más que puedan, porque según ellos, una vez el cerebro muere, ya se acaba también la persona. Pero nosotros, hermanos, sabemos que buscamos la unidad en la personalidad. ¿Por qué? Porque la persona tiene manifestaciones como es la voluntad, el sentimiento, la conciencia moral. Todas estas cosas, ¿de dónde surgen? Inclusive la religiosidad en el hombre, sea la buena o sea mala, no importa cuál sea, hay un instinto de religión en el ser humano. Pregunte, ¿cómo es posible que ese grupo de átomos de buenas a primeras optaran por ser personales y una vez siendo personales optaran por la religión o por la moral, no
tiene en ningún momento respuesta. Por eso, soy cristiano, porque la única respuesta lógica para toda la existencia, incluyendo mi vida, es Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él creó la materia con su voz. Él nos creó a nosotros los seres humanos, formados con sus manos del polvo de la tierra. Y todavía no era un ser viviente. Cuando Él dio su aliento de vida, esa figura de barro recobró vida y vino a ser una persona. Ese es el aspecto que nosotros tenemos de la imagen de Dios. No piense que la imagen que tenemos de Dios es física, es un cuerpo. Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu omnipresente y lo llena todo. No es el cuerpo el que es a imagen de Dios, es mi persona. La manera en que yo uso mi intelecto, la manera como yo siento en mi corazón, como yo dirijo mis pasos. Eso es lo que me hace a mí una persona a imagen de Dios. Y por eso creo que Dios tiene un propósito al crearme. Por eso fuera de Dios la vida no tiene sentido. Que yo fui creado para adorarlo. Que fui creado para adorarlo en espíritu y en verdad. Que fui adorado para que en estas condiciones, en espíritu y en verdad, yo poder nacer de nuevo. Porque el nacer de nuevo es lo que hace posible que uno pueda adorar a Dios de esa manera en espíritu. Y para eso necesitamos el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Por eso sabemos que cuando hablamos de la resurrección es una de las creencias fundamentales de la fe cristiana, porque es nuestra esperanza de gloria. Nosotros sabemos que la vida va más allá que terminar siendo polvo en la tierra. Nosotros sabemos que el cuerpo sí muere, porque esa es la muerte biológica, la muerte física. Pero esta alma que habita dentro de este cuerpo, porque esto es simplemente un cascarón, un vestido, esa persona que hay aquí adentro, que es espíritu, es trascendente, es eterna. No infinita, porque hay que aclarar mucho ahí, porque inclusive ahora mismo hay una creencia por ahí entre supuestamente cristianos, llamado movimiento de fe, que ellos proponen que el ser humano era un ángel o un espíritu antes de la creación del mundo. Sí, así lo proponen. Y que en el momento de ser concebido, ese espíritu está prácticamente encarnando y viene al mundo, y cuando se va, pues entonces, inclusive hasta puede tener hasta oportunidad de salvación cuando sale del cuerpo. Absurdo, antibíblico. Nosotros sí estábamos en la mente omnisciente de Dios antes de la fundación del mundo, pero nosotros no vinimos a ser seres humanos hasta el momento de la concepción. En ese momento es que Dios dio también el espíritu y el alma. Por eso creemos firmemente que una vez el ser humano es formado en el vientre de la madre, es una persona. Por eso no estamos de acuerdo con abortos, porque es una persona creada por Dios. Y esto también sirve de tremenda esperanza, porque yo sé que hay muchas madres que sin querer, accidentalmente han perdido sus hijos en abortos, y esto puede causar quizás cierto sentir de congoja o de tristeza. Sin embargo, no se dan cuenta que en efectivo son criaturas, y esas criaturas están en el reino de los cielos. Así que eso es importante. No quiere decir que el alma haya tenido un tiempo antes de ser concebida, no. En el momento de la concepción es que venimos a ser seres humanos, pero una vez que somos creados por Dios, somos eternos. Todos, malos y buenos. Por eso lo leímos en Daniel. Muchos se van a levantar del polvo, pero unos para vida, otros para condenación eterna. El cuerpo muere y se hace polvo,
Polvo y ceniza, dice la Biblia que somos, pero el alma continúa. Nadie la puede aniquilar de la existencia. O tiene vida o está separada de Dios y muerta. Por eso es tan importante esta doctrina de la resurrección. Y por eso es que cuando nosotros venimos a ser creyentes en Cristo y cuando confiamos en las promesas de Dios, que Él nos da vida eterna, y cuando sabemos, como dijo Jesús, así como yo resucité, ustedes también resucitarán. Y nosotros lo creemos, eso llena la vida de esperanza, de sentido, de seguridad. No nos da temor hablar de la muerte. No tenemos por qué negar un aspecto tan común y tan real en la vida. No tenemos por qué temerle. ¿Por qué? Porque somos salvos en Cristo. Pero todo eso es gracias al Evangelio. Por eso es que Pablo, al dar comienzo a este capítulo que va a tratar muchos aspectos de la resurrección, vamos a estar aprendiendo mucho acerca del cuerpo con que vamos a resucitar, cuándo vamos a resucitar, y todas esas cosas las vamos a aprender porque están reveladas aquí en Primera de Corintios. Pero sin el Evangelio no hay resurrección. No hay resurrección, porque sin el Evangelio no hay vida. Por eso si vamos al versículo 1, entonces, antes de continuar, ¿no es un absurdo pensar que este mundo es producto de esta revolución de átomos? No es absurdo, completamente. ¿Qué hace más lógica y sentido? Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él creó al hombre a su imagen. Él le dio aliento de vida. No tiene más lógica y sentido. Y responde a los dos hechos de la naturaleza o de la ciencia. El hecho de la materia y el hecho de la personalidad y espíritu. Porque nosotros no somos pedazos de piedra que no tenemos sentimiento, ni pensamos, ni nada de eso. No somos inanimados. Somos personas pensantes que sentimos, que tomamos decisiones. Eso nos hace ser una persona. Y esa es la imagen de Dios. Dice el versículo 1 del capítulo 15. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? Sois salvos. Si no, creísteis en vano. Qué importante. Ya estos dos versículos es suficiente para dedicarle un buen tiempo, pero vamos a tratar de redimirlo. Vemos cómo Pablo comienza este capítulo declarando el evangelio. En primer lugar dice, un evangelio predicado. Hermanos, sin la predicación del evangelio la persona no puede salvarse. Después él explica ahí lo que es el evangelio, pero primero hace el énfasis de que tenemos que predicar ese evangelio. Por eso se nos dio la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, porque si las personas no escuchan, no pueden saber, porque están bajo ignorancia. Se necesitan que alguien les hable, que alguien les diga, que les ponga la verdad, para poderse dar cuenta de la necesidad tan grande que hay en su vida. Podemos paralelamente buscar Romanos 10, del 13 al 15. Romanos 10, del 13 al 15. Y dejar que sea la misma Biblia la que hable a nuestros corazones. Al presentar estas verdades tan grandes, tan significativas y trascendentales. Cuando hablamos de ser salvos, significa vida eterna, perdón de pecados, seguridad en el cielo. De eso se trata la salvación. Romanos capítulo
10, 13 al 15 dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Magnífico, ¿verdad? Hay que invocar al nombre del Señor y ser salvo. ¿Qué significa invocarle al Señor? Decir: Señor, perdona mis pecados, sálvame. Yo te acepto, te recibo, Cristo, como mi Señor y Salvador. Hacerlo personal, porque nadie se puede salvar por otro. Eso es algo que tiene que ser muy personal. Reconocer que uno es pecador y decir: Cristo, sálvame. Eso es invocar al Señor por salvación. La gente está nada más que concentrada en pedir por el pan y en pedir por esto y por lo otro y por la salud y por esto y por lo otro, y no se dan cuenta que el alma es lo más importante y que para poder tener salud en el alma hay que invocar al Señor, hay que decirle: Cristo, sálvame. Por eso dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero miren la pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Qué es lo que la gente cree? ¿Por qué la gente cree en el materialismo, en la evolución? ¿Por qué son ateos? No solamente por el grado de conveniencia. Fíjense, digo grado de conveniencia porque una vez digan: Dios es creador de cielo y tierra, tiene que entonces esmerarse en estudiar a ese Dios. Cuando estudien a Dios, se van a dar cuenta que es justo y santo y que van a tener que ponerle un freno a todo pecado y a toda inmoralidad. O sea, no les conviene, no les conviene. Pero hermanos, hay otros que no creen porque no saben, porque están ignorantes. Miren, nosotros mismos los cubanos venimos de un país donde se nos adoctrinó en el comunismo, en el materialismo, donde se nos enseñó a que Dios no existía. Y venimos con esa mente, y alguien tiene que hablarnos para darnos cuenta que esa no es la realidad de la vida, que hay otra. Entonces, al escuchar, yo creo. ¿Okay? O sea que cuando uno predica, sí van a haber algunos que van a rechazar, ya dije, por conveniencia o porque no creen. Simplemente son incrédulos. Pero otros sí van a recibir el Evangelio. Dice la otra pregunta: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si los padres a lo mejor los criaron en la tradición católica o en esto, en lo otro, en esta religión, en esto, nunca han oído de Cristo, nunca han oído el por qué vino al mundo, nunca le han dicho que Él es Dios, que Él es Señor, que Él es Salvador. Entonces, ¿cómo van a creer si nadie les ha hablado de Cristo? Y la otra pregunta: ¿cómo irán sin haber quien les predique? Por eso es que Pablo comienza este versículo diciendo: un evangelio predicado. Ahí empieza todo, ahí empieza la vida, la salvación. Cuando alguien me predica el evangelio, lo escucho y lo creo. Para salvarse se requiere la gracia de Cristo, porque sin gracia no somos salvos, y la fe en la gracia de Cristo. Gracia de Cristo, pero también la fe en la gracia de Cristo. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando digo la gracia de Cristo es que Dios envió a Cristo al mundo a morir por mis pecados, pero esto es algo que yo no merezco. Esto es algo que Él hizo por amor. Y lo hizo porque precisamente por mi condición de pecador, yo no tenía otra manera de salvarme o de pagar por mis pecados. O sea, Cristo lo hizo por mí. Eso es un regalo de gracia. Y vaya que regalo, porque es la vida eterna. Pero Cristo murió. ¿Pero para qué? Nosotros poder ser salvos, tenemos que aplicar esa salvación a nuestras vidas. ¿Cómo? Creyendo. Creyendo lo que Dios promete. Dios dice: el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Entonces, usted y yo, ¿creemos sí o no? ¿Creemos en Cristo, que Él murió en una cruz por mis pecados, o no creemos? Y ahí es cuando la humanidad, mira que Cristo dividió la era en dos, ahí es cuando la humanidad hace así, se parte en dos. Mira que hay religiones en este mundo. Sin embargo, toda la humanidad más bien está dividida en dos grupos. Los que creen y tienen al Hijo,
los que no creen y no tienen al Hijo. Por eso que es tan importante la fe en la gracia de Cristo. Y ahí lo dice Pablo en el versículo 15. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis. Hay que recibir a Cristo para ser salvo. Él invita a que vengan a Él, pero nosotros tenemos que recibirlo. Recibir este evangelio, recibirlo como una buena noticia, recibirlo con fe. Yo sé que a nosotros a veces nos resulta un poquito dificultuoso creer, porque estamos tan acostumbrados a las mentiras, a las falsas promesas, al desfraude de los hombres, que a veces alguien nos promete algo y nos cuesta un poco de trabajo creerlo. Pero ¿usted cree que Dios le miente? La misma Biblia dice, Dios no es hombre para mentir. Si Dios le dice a usted, si tienes a Cristo, tienes la vida, lo puedes dar por hecho. Porque Él sí no miente. Y Él no te va a quitar lo que Él te ha dado por gracia. Como es por gracia, Él no te lo va a quitar. Si la salvación fuera por esfuerzos humanos, ahí se había que ponernos a temblar todos. Pero como es por gracia, lo que Él te da, Él no te lo quita. Por eso hay que recibirlo con fe en el corazón. Estamos aquí viendo paralelamente Romanos, el capítulo 10. Miren lo que sigue en los versículos 16 y 17. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mientras más yo escucho del Señor, más yo estudio su palabra, mi fe se va a ir fortaleciendo y voy a ser un creyente más convencido en las promesas del Señor. Pero notaron que dice también un evangelio perseverado, porque ahí lo dice, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Y lo fortalece con el segundo versículo al decir, por el cual asimismo, si retenéis la palabra, si la retienes, si perseveras reteniendo la palabra, eres salvo. Si no, aunque te hayan dado la palabra muy bien dada, muy explícita, si tú no la retienes, no eres salvo. Entonces, el creyente que verdaderamente, primero, escucha, o sea, Dios lo pone frente a la predicación de la palabra y escucha, pero no solo escucha, sino lo cree. ¿Verdad? ¿Verdad que lo que me están diciendo es cierto? ¿Verdad que todos somos pecadores? ¿Verdad? ¿Sí o no? Okay. ¿Y verdad que por ser pecadores merecemos castigo por violar la ley de Dios? Sí, sí, claro. ¿Podemos hacer algo nosotros para poder resolver este problema del pecado? ¿No? Entonces lo único que tenemos que hacer es creer que Cristo vino al mundo, dio su vida y tomó mi lugar como mi sustituto. Que eso es lo que nosotros tenemos que escuchar, creer y recibir. Porque la persona que así hace procede al arrepentimiento y a la conversión. O sea, no estamos aquí vendiendo un ticket al cielo, donde usted ya adquiere el ticket, y más siendo gratis. Usted adquiere el ticket y ya está listo. Lo único que hace, cuando el día que el Señor lo llama, se monta en el avión y va para el cielo. No es así, no es así. Porque a veces nosotros pensamos que lo que está ocurriendo es algo que está procediendo de mí, pero no nos damos cuenta que en efectivo lo que el Espíritu está haciendo internamente, y a veces no nos damos cuenta, es que Él nos está regenerando y nos está dando vida. Y por esa vida que Él nos está dando, nosotros se nos alumbran los ojos, se nos abren los entendimientos y podemos creer y recibir. Por lo tanto, en ese poder y en esa nueva naturaleza,
yo digo, ¿sabes qué? Soy pecador, no quiero seguir ofendiendo a Dios, tengo que cambiar de vida. El arrepentimiento para vida eterna, ¿okay? No es que en ese momento usted es perfecto, eso no es lo que es, sino que significa que usted se acaba de dar cuenta de su condición tan terrible de pecador y lo que merece su estado de pecador. Eso es arrepentirse, es diciendo, soy un tremendo pecador y necesito la gracia de Cristo. Entonces, cuando usted recibe aquello, aquella gratitud con lo que el Espíritu está haciendo en su vida, lo ayuda a convertirse, lo ayuda a cambiar de vida. Yo estoy de acuerdo con muchos predicadores que dicen, ven a Cristo tal como eres, pero no te quedes como eres. Cambia, tienes que cambiar. Sí, el Señor te acepta tal como somos, Él no echa a nadie afuera. No importa si haya sido el más vil de los pecadores, Dios nos recibe, pero es para un cambio de vida, es para arrepentirnos y convertirnos. Por eso que en lo que es lo que está diciendo Pablo aquí es que la perseverancia más bien viene a ser la evidencia que yo soy salvo. O sea, eso de permanecer en el camino en Cristo una vez que soy cristiano es lo que me da a mí la señal de que soy salvo. La semana que viene vamos a retomar el tema presentándolo como una enseñanza del mismo Jesús acerca de la perseverancia de los santos. Pero por hoy ya sabemos que para una persona experimentar salvación no puede por sí misma, ni menos estando en un lugar donde no se les habla de la verdad bíblica. Porque precisamente por eso que lo que es la mayoría de religiones falsas o sectas, casi siempre la salvación está basada en esfuerzos humanos y en obras. Por eso se distinguen las religiones falsas y las sectas. Pero nosotros los cristianos sabemos que la salvación es por la gracia de Cristo. Eso es sumamente importante. Es sumamente importante escuchar, creer, recibir a Cristo, y luego que yo lo recibo, la perseverancia es la constancia de que lo que ha ocurrido en mi vida ha sido genuino. Por eso que antes de tocar el tema de la resurrección, Pablo entiende pertinente tocar lo que es la esencia del Evangelio de Cristo. Que el Señor les bendiga, hermano.